Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en el ítem 4 donde dice determina el mínimo común múltiplo en cada serie de ejercicios. Bien, mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo. También conocido como MCM. Mínimo común múltiplo. ¿De qué se trata el mínimo común múltiplo? Y muchas veces es un dolor de cabeza para muchos estudiantes. Determina el mínimo común múltiplo. Normalmente esto lo ocupamos en las fracciones para encontrar un denominador común. Por lo tanto es muy importante que lo practiquemos. ¿Cómo se determina el mínimo común múltiplo? Bueno, hay varios métodos, como en matemática pasa mucho. Hay varias formas de poder encontrarlo. Una con una tabla de factores primos, otra encontrando o haciendo una tabla solamente de múltiplos. Bien, vamos a ver por ejemplo algunos casos. En el primer caso tenemos el mínimo común múltiplo entre 2 y 8. Para esto, en general, hay que saberse muy bien las tablas porque mientras más seguridad tengas en los múltiplos, recordemos que es un múltiplo y que tiene que ver con las tablas. Por ejemplo, múltiplos de 4 en el fondo sería, perdón, de 2 sería como la tabla del 2. 2, 4, 6, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y sigue la serie de 2 en 2. Para esto, por ejemplo, 8 por 1, 8, 8 por 2, 16, por 3, 24, y así. Entonces, la idea del mínimo común múltiplo es encontrar el número que tengan en común. Por ejemplo, si yo sigo acá, voy a llegar hasta el 16. Porque bueno, de aquí viene el 14. Voy a poner acá 14. Y aquí está el 16. Entonces va de 2 en 2. Bueno, este número es común. Pero el 8 también es común. Eso es una forma de mirarlo. Es una forma de encontrar el mínimo común múltiplo. Como el nombre lo dice, el mínimo, porque de esto pueden haber muchas coincidencias. Si seguimos, hay múltiplos, infinitos múltiplos de entre 2 y 8, pero el mínimo es el más pequeño, y en este caso sería 8. En el fondo es el número que se repite entre ambos. Eso es una forma de hacerlo, de encontrarlo. Otra forma es, por ejemplo, ver si el 2 cabe en el 8. Es decir, si existe algún número por el cual yo multiplico el 2 y me dé 8. En este caso, sí. Entonces, bueno, vamos a ir al tiro a eso, a mirar esa forma con este ejercicio. Pero nos parece a nosotros, por lo menos en Matema, que lo hemos trabajado, que es un método más fácil de encontrar. ¿Cómo se hace esto en el fondo? Lo que estamos viendo nosotros es que entre dos números vamos a mirar el mayor, ese, y vamos a ver los múltiplos del mayor. Entonces tenemos 4, ¿el 3 cabe de manera exacta en el 4? No, bien, el doble, 8. ¿El 3 cabe de manera exacta en el 8? No, el triple, 12. ¿El 3 cabe de manera exacta en el 12? Sí, bien, este es el mínimo común múltiplo. Por ejemplo acá, ¿el 2 cabe de manera exacta en el 8? Sí, perfecto. Es el mínimo común múltiplo, para este caso sería 8. El mínimo común múltiplo, como vimos acá, es 12. Mínimo común múltiplo. Fijémonos acá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a mirar el mayor, el más grande. Bien. ¿El 4 cabe en el 5 de manera exacta? No. Bien. El doble de 5, 10. ¿El 4 cabe de manera exacta en el 10? No. Bien. Sigamos. El triple, 15. ¿El 4 cabe de manera exacta en el 15? No. Vamos. El cuádruple, 20. ¿El 4 cabe de manera exacta en el 20? Sí. ¿El 2 cabe de manera exacta en el 20? Sí. Y el 5 también. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo para esto va a ser 20. Entonces, en el fondo, amigos, hay varias formas de poder ocupar. Hay una tabla que se ocupa, como les comentaba en un inicio, que se ocupa de los factores primos. También tú lo puedes ocupar como te sea más fácil. La idea es que encuentres.
¿Cuál es la idea general de encontrar el mínimo común múltiplo, sobre todo aplicado en fracciones? Es encontrar o igualar los denominadores, es encontrar denominadores iguales. Por ejemplo, nos va a pasar, vamos a poner un caso, vamos a tener un medio, más 1 partido por 3, más 1 partido por 4, más 1 partido por 6, por ejemplo. Por poner solamente. Entonces, la idea de esto, que en el fondo para sumar o restar fracciones, necesitamos que los denominadores sean iguales. Para poder sumar o restar fracciones, entonces, denominadores iguales. Ese es el concepto que hay que grabarse. Denominadores iguales. Para eso nosotros encontramos el mínimo común múltiplo. Bien, por ejemplo acá, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo entre todos, según lo que nosotros estamos viendo? Bueno, miremos quién es más grande. 6. ¿El 4 cabe de manera exacta en el 6? No. ¿El 3? Sí. ¿Y el 2? Sí. Pero este no. Ok. 12. El doble de ese. ¿El 4 cabe de manera exacta en el 6? ¿En el 12, perdón? Sí. ¿El 3 cabe de manera exacta en el 12? También. ¿Y el 2 cabe de manera exacta? También. Por lo tanto, este es el mínimo común múltiplo. Hemos encontrado que ese método de alguna manera es bien simple. También puedes hacerlo poniendo los múltiplos de cada uno de los números hacia abajo, o ocupar el método que normalmente o muchos profesores enseñan acerca de la tabla con los factores primos. Bueno, como sea, determinar el mínimo común múltiplo en el fondo es encontrar un número, cuando hablamos de fracciones, un denominador igual para todas las fracciones. Esa es la idea principal. Entonces te invitamos, amigo y amiga, a que puedas ir practicando encontrar el mínimo común múltiplo. Es importante, muy importante, lo vamos a ocupar mucho, no solamente para estos cursos, sino que para muchos cursos en adelante. Así que mucho éxito.